Buenos días, hermanos, hermanas, mi nombre es José y queremos invitarlos a que a todas las personas que hayan estado viniendo por algún tiempo a nuestra iglesia y les gustaría ser parte de nuestra congregación, queremos invitarlos a que este domingo 16 de julio va a haber clases de bienvenida. Estas clases van a comenzar a las 9 de la mañana. Si quieren tener un poco más de información sobre lo que viene siendo las clases de bienvenida, cualquier persona que esté en la parte de atrás, son líderes o mujeres que están sirviendo para todas las personas, pueden pedir más información. Para todo esto, el día 16 de julio a las 9 de la mañana van a estar las clases para todas las personas que quieran venir, están invitados. También tendremos, hermanos, el día 29 de julio tendremos nuestra coinonía. No te la pierdas, los pastores darán el plato fuerte. Prácticamente cualquiera de los hermanos y hermanas que nos quieran acompañar, solamente les pedimos que puedan traer ensalada, frutas o cualquier postre. Habrá juegos, alabanzas, testimonios de los jóvenes, de cómo les fue en el campamento, de cómo estuvieron, cómo se la pasaron. Y prácticamente es aprovechar el tiempo y disfrutar sobre lo que los jóvenes vivieron en su campamento. También esta reunión se llevará a cabo el sábado 5 de agosto a las 9. Empieza a las 5 y terminaría a las 9. Entonces también queremos invitar a todos los que son líderes, que les gustaría ayudar, y cualquier ministerio de esta reunión para ti. No faltes, queremos que seas parte de este llamado y servir al Señor. Puedan tomar el boletín que está en la parte de enfrente de sus asientos para que puedan escanear el QR. Viene en la parte de atrás de la tarjeta, y ese es un centro de bienvenida para que quiera más información. Puede escanearlo con su teléfono o pueden chequearlo con las partes que están a mero atrás del santuario, prácticamente donde están las cajas para hacer donaciones o para poner el diezmo. Ahí pueden preguntarle a ellos sobre el código QR o cualquier información sobre donaciones, todo lo que quieran hacer. Y hermanos, queremos invitarlos también, y creemos en tomar el paso para crecer en nuestros caminos espirituales, y eso incluye conectarnos a la vida espiritual de la iglesia. Si eres huésped, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Esto ayudará a conectarnos contigo y tener un poco más de relación sobre lo que quieras ayudar o participar o ser voluntario en la iglesia. Si estás listo para conectarse en un ministerio y comenzar a servir, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio, que igualmente cualquier persona que esté en la parte de atrás te puede dar información, o tú mismo puedes escanear el código QR. Hay varios códigos que te pueden llevar a ciertos pasos que tú puedas ofrecerte y servir a la iglesia. Y también, hermanos, queremos invitarlos a que si les da un poco de pena o tienen alguna forma de cómo hacer su donación, pueden irse al código QR también, dar. Ese paso los va a llevar, si lo van a hacer por medio de teléfono, a que puedan hacer su donación prácticamente por medio del teléfono. También, hermanos, si gustan visitar, es LHCHD.org, y haga clic en dar para que mismos sigan las instrucciones y puedan hacer sus donaciones. Y ahora, hermanos, los dejamos con nuestro pastor Carlos Briceño para escuchar el sermón de hoy, domingo 16 de julio. Gracias. myself clean from a past that comes back in my
my darkest of dreams. Been apprehended by a spiritual force and a grace that replaced all the me I divorced. The truth, kamikaze, my death is gain. I've been marked by my maker, peculiar display. The high and lofty, they see me as weak, but I won't live and die for the power they seek. Yeah. There was a man from the desert with lamps on his head. Still that he walked was also his bed. The words that he spoke made the people of soul. Wasn't too much left in the upper room. When his skin's on his back and the hair on his face, they thought he was strange by the longest he ate. Seemed to better see trip when they heard him speak. Until the king took the head. What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth. No, I ain't in the People say I'm strange, does it make me a stranger? My best friend was born in a manger. People say I'm strange, does it make me a stranger? My best friend was born in a manger. What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth. What will people think? What will people do? I don't really care. There ain't no disguising the truth. There's no way. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos otra vez. Ese video que vieron de los jóvenes, hermanos, me da ganas de ser joven otra vez y poder ir a esos retiros. No se pierdan, hermanos, el 29 de julio, que es no este sábado, sino que el otro, vamos a tener el día de coñonía, un picnic, y van a presentar los testimonios de lo que pasó esa semana. Los jóvenes, también los niños anduvieron de campamento. Así que no se lo pierdan, pónganlo en su calendario. Hermanos, vamos a estar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, estamos estudiando el Sermón del Monte, estamos yendo versículo por versículo, comenzamos hace como unos 2 meses, vamos a estar aquí el resto del año y parte del próximo año. Ya estamos en el versículo 9 y estamos estudiando las bienaventuranzas. El título de esta serie se llama La cultura del reino, porque el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, Jesús declara qué es lo que Él espera de sus seguidores. ¿Qué es la cultura que Él espera que sus seguidores sigan? Y nos habla de todo eso. Y hemos estado, comienza Jesús con las bienaventuranzas, y eso es lo que hemos estado viendo. Y vamos a estar ahora en la penúltima bienaventuranza, ya estamos. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 5. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios.
Mateo 5, voy a leer del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por este día que nos has dado para poder venir a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por habernos dejado este guía para tu reino. Ayúdanos, Padre, a vivir nuestras vidas según la cultura que tú has definido en esta palabra. Y danos, Padre, entendimiento, ilumina nuestra mente para tomar lo que aprendamos, no solo como información intelectual, sino que lo llevemos al corazón y sirva de transformación. Y que este mensaje, tu palabra, no se quede encerrado en estas 4 puertas, sino que salga y lo apliquemos en nuestras vidas al salir de la iglesia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo las bienaventuranzas, hermanos, y siempre estamos viendo 3 puntos. Vamos a ver que los 3 puntos que hemos estado viendo es que hay una bendición siempre, hay unos bendecidos y hay el beneficio para los bendecidos. La bendición es lo mismo que vemos todas las semanas, solo lo voy a repasar. Dice bienaventurados, bienaventurados. Las notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla también. Dice bienaventurados. La palabra literalmente significa feliz, pero como menciono siempre, no es la felicidad que ofrece el mundo. El mundo ofrece una felicidad superficial, una felicidad que no perdura, una felicidad que está basada en las circunstancias. Aquí cuando habla de feliz no habla de ese tipo de felicidad. El mundo solamente ofrece una ilusión de felicidad. Esta semana fuimos con mi esposa a ver la película de Indiana Jones y no voy a decirles qué pasa, pero comienza con cuando él estaba joven y estaba leyendo que tomaron, como Harrison Ford ya hizo tantas películas de Indiana Jones desde joven, tomaron todas esas películas y con inteligencia artificial moldearon su cara para que se mire joven. Y por los primeros 10 minutos de la película está joven, pero se mira real, hermanos, igualito, igualito. Pero después de 10 minutos se despierta y ahí se mira todo arrugadito, con pelo. Así es la felicidad del mundo ofrece, superficial nada más, no dura, es una ilusión nada más. La bendición que habla Jesús aquí está hablando de un gozo, un contentamiento interno, no externo, un gozo que perdura. No es una ilusión, sino que es un contentamiento que no cambia con las circunstancias. Porque Jesús vino a bendecir al mundo para darnos una vida abundante, una vida eterna. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, y ya vimos 6 bienaventuranzas. Comenzamos con los pobres de espíritu, los que reconocen que están en deuda con Dios, los que lloran por esa tristeza por su pecado, los mansos, los que se entregan a Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Y la semana pasada vimos a los limpios de corazón. Este es la cima de las bienaventuranzas. Lo que viene, los siguientes 2, es lo que pasa por haber llegado a ver la cara de Dios. Hoy vamos a ver la 7ª bienaventuranza que dice es para los pacificadores. Literalmente dice los que promueven la paz. Hermanos, la paz es un hilo que conecta toda la Biblia. Hay más de 400 referencias en la Biblia acerca de la paz. La Biblia comienza con paz y termina con paz. Comienza con la creación, un lugar perfecto. Cuando Dios creó al mundo dice que todo estaba bueno. ¿Por qué? Porque había paz. El hombre estaba en paz con Dios. Comienza la Biblia con paz, pero entra el pecado al mundo y interrumpe esa paz. Entra el pecado al mundo y interrumpe esa paz a tal grado que el hombre ya no puede estar con Dios en paz. Y es excluido, separado de Dios. Y todo mundo que nace después de eso, nace
fuera de la presencia de Dios, ya no está en paz. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo a traer paz en el corazón del pecador. Y un día regresará Jesús, y así termina la Biblia con Jesús regresando. ¿Y qué hace? Crea una nueva vida, una nueva tierra, un nuevo cielo, que es la paz original con que comienza la Biblia. La Biblia, hermanos, comienza con paz y termina con paz. Pero en medio de eso que estamos ahora, vivimos en un lugar que está separado de Dios y que necesita desesperadamente la paz. Necesita la paz. Este mundo no hay paz. No hay paz en este mundo, sino que hay conflictos, hay guerras, hay pleitos, contenciones, desacuerdos. No hay paz político, no hay paz social, no hay paz económico, no hay paz entre países, no hay paz entre naciones, no hay paz en familias, no hay paz en matrimonios y sobre todo no hay paz en corazones. ¿Y por qué no hay paz en el mundo? Porque la verdadera paz no se puede encontrar con tratos humanos, con acuerdos humanos, con acuerdos y pactos firmados por países. La paz genuina no se puede crear por políticos, por diplomáticos, por abogados, por jueces, por presidentes. Esta semana, hermanos, se reunieron los de las Naciones Unidas, todos los países, y todos se pusieron juntos y reiteraron su misión de promover la paz en el mundo. Las Naciones Unidas se fue creadas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso era lo que hicieron para promover la paz. Y su lema de las Naciones Unidas es para liberar las futuras generaciones de la destrucción de guerra. Han pasado 4 o 5 generaciones desde que se creó las Naciones Unidas. ¿Sabes cuántos días han visto en el mundo sin guerra desde que se estableció las Naciones Unidas? 0. 0. Hermanos, este mundo necesita la paz, pero no necesita la paz política, económica, social, sino que la paz genuina que solo proviene de Dios. La paz verdadera solo se encuentra en el reino de Dios. Y si tú perteneces al reino de Dios, si tú eres un creyente, si tú eres hijo de Dios, tú has sido llamado a ser un pacificador, a promover esa paz. Y Dios bendice grandemente al que cumple su responsabilidad de pacificador. Así que vamos a comenzar, vamos a ver el segundo punto, los bendecidos. ¿Quiénes son los bendecidos? Dice que son los pacificadores. Para entender qué significa pacificadores, hay que entender a qué paz se refiere Jesús. Como mencioné, esta paz es muy diferente a lo que el mundo considera la paz. Para el mundo la paz es la ausencia de conflicto. Para el mundo la paz es la ausencia de guerra. Para el mundo la paz es ausencia de desacuerdo. Pero la verdadera paz no es ausencia de nada. La verdadera paz no es ausencia de algo, sino que es la presencia de algo. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino que la presencia de la bondad y de la gracia de Dios. Es la presencia de la satisfacción, de la plena calma, tranquilidad de estar en armonía con Dios. No es un acuerdo, no es un pacto político, no es un contrato para evadir el conflicto. Eso solo es una ilusión de paz. Es una paz temporal, es una paz frágil, es una paz artificial nada más. Es una paz que fácilmente se rompe y crea más conflictos y más desacuerdos. A propósito, hermanos, nos dice la Biblia que va a llegar el día donde va a venir un pacificador engañador que vendrá a promover paz en el mundo. Y ese pacificador será conocido como el anticristo. Hará promesas de paz. Habrá promesas mundial de paz, pero es una paz superficial. Una paz caracterizada por la ausencia de conflicto. Y todo el mundo pensará, ay, tenemos la paz por fin. Pero eso es temporal nada más. Después de 3 años, este anticristo va a revelar su real objetivo y va a tratar de tomar el lugar de Dios. Y eso va a desatar, hermanos, un tiempo de conflicto como nunca antes visto. La verdadera paz no se obtiene evitando conflictos, sino que resolviendo la causa de los conflictos. Esa ilusión de paz, evitar los conflictos, evade el problema real, no perdura.
Y ese tipo de paz es muy común, hermanos, en nuestras vidas. Cuando decimos queremos paz, lo que estamos diciendo, ay, no quiero estar peleando con esta persona, no quiero tener desacuerdos. Y lo hacemos todo el tiempo. Tratamos de evitar los conflictos. Es muy común, lo hacemos en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Hacemos acuerdos informales de no hablar de los problemas para no crear conflicto, pensando que eso es la paz. Sabemos que si abrimos la boca, si tocamos el tema, va a empezar la guerra. Pensamos que si no estamos gritando, si no nos estamos agarrando de las mechas, entonces estamos en paz. Pero hermanos, eso es una ilusión de paz nada más. Si el problema real de fondo no se resuelve, va a estallar y será aún más grande y aún más destructivo. El evadir, resolver el problema, la causa del conflicto, no es la paz. Solo crea raíces de amargura que ahogan el corazón, que mata lentamente las relaciones. La verdadera paz no es posible si no se confronta el problema real. Y el problema real que causa todos los conflictos que vemos en el mundo, todo el sufrimiento que vemos en el mundo, todo lo que nos roba de la paz, el problema real de fondo es el pecado. Todos los conflictos políticos, sociales, económicos, relaciones matrimoniales son síntomas de un corazón pecaminoso de la humanidad. La paz genuina solo es posible cuando se confronta y se resuelve el problema del pecado. Que todos nacimos con ese corazón pecaminoso, todos nacimos en guerra con Dios, todos nacimos en rebelión con Dios. Vimos la semana pasada que Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Y lo que el mundo refleja es ese corazón humano. Así que no puede haber paz en el mundo si no se resuelve ese problema de un corazón perverso, un corazón engañoso. Y el corazón es perverso y por naturaleza está en guerra con Dios. Así, hermanos, que si el corazón está en guerra con Dios, no puede haber paz. Si el corazón está en guerra con Dios, no puede haber paz política, no puede haber paz en nuestras relaciones, no puede haber paz en tus matrimonios, no puede haber paz mental, emocional. No puede haber paz si el corazón pecaminoso está en guerra con Dios. La verdadera paz solo se encuentra cuando el pecador se reconcilia con Dios. La verdadera paz solo es cuando el corazón ya no está en guerra con Dios. Y eso, hermanos, es algo posible solamente por fe en la obra de Jesús en la cruz. El pacificador es el que ha sido purificado por la sangre de Jesús. 1 Corintios 19:20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las cosas que están en la tierra como lo que están en los cielos. Haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesús purifica el corazón, justifica al pecador y ahí se encuentra la paz real, la paz verdadera, la paz genuina. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia de lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es la paz genuina. No es la ausencia de conflicto, sino que es la presencia de la gracia de Dios. Es la presencia de la esperanza que tenemos en Dios. La paz, hermanos, solo es posible cuando se confronta el pecado. Esa es la razón que no puede haber paz en el mundo sin Jesús. Porque en vez de confrontar el pecado, el mundo acepta el pecado. En vez de confrontar el pecado, el mundo legaliza el pecado. En vez de confrontar el pecado, el mundo celebra el pecado. Y no puede haber paz ocultando, aceptando, legalizando y celebrando el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el enemigo de la paz. El pecado es el enemigo de la paz. Para que haya paz real, se tiene que primero confrontar el problema del pecado. Y eso es el proceso que Jesús está describiendo aquí en las bienaventuranzas. Lo que hemos estado viendo es un proceso. Es un proceso de cómo confrontar el pecado. Nos dice que primero tenemos que llegar pobres de espíritu.
reconociendo que somos pecadores. Tenemos que tener una profunda tristeza, los que lloran, dice, clamar a Dios en arrepentimiento, entregarnos completamente a Dios con un espíritu de mansedumbre. Y eso produce hambre y sed de perseguir a Jesús apasionadamente, extendiendo la misericordia que recibimos. Y eso nos pone en el lugar que Jesús nos limpia y nos purifica internamente. Esa es la manera que se confronta el pecado y se obtiene la verdadera paz. Es la manera que nos convertimos en pacificadores. ¿Cómo? Reconciliándonos con Dios. Hermanos, no puede haber paz si no estamos en paz con Dios. No puede haber paz real sin la verdad del Evangelio de Jesús. No puede haber paz sin la misericordia de Dios. No puede haber paz sin la justicia de Dios. No puede haber paz aparte de Dios, porque Dios es la fuente de la paz. La paz es el lugar donde la verdad de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios se encuentran. Esa es la verdadera paz. Creo que Salmos 85 dice que la paz y la justicia se besaron, dice. Qué imagen más hermosa. No puede haber paz sin la justicia de Dios. No puede haber paz sin la justicia de Dios. Mientras una persona está en pecado, no puede tener paz. Y los pacificadores son aquellos que conocen al Dios vivo y verdadero y han hecho paz en sus corazones con Él a través de la sangre de Jesús. Pero hermanos, no solo es ser pacificador, ser reconciliado, eso solo es el comienzo nada más. El pacificador, es cierto, ha sido reconciliado con Dios, ya no está en guerra con Dios, pero también proclama la paz de Dios. El pacificador es un mensajero de Dios. El pacificador es uno que proclama la verdad de Dios. El pacificador, hermanos, es uno que promueve la paz de Dios en el mundo. Segunda de Corintios 5:20. Desde el 17 puedes empezar a leer y dice que el 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que Jesús vino mismo a reconciliarnos consigo mismo. Nos creó, nos puso en paz con Dios. ¿Y por qué lo hizo? El versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo, has sido llamado a promover la paz de Cristo. Eres un embajador, un mensajero del ministerio de reconciliación. Y es tu responsabilidad, de mi responsabilidad, rogarle al mundo que se reconcilien con Dios. El pacificador no solo recibe la paz de Dios, sino que proclama la paz de Dios. ¿Qué es esa paz? Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. El pacificador recibe la paz y se convierte en un proclamador de la paz. Y eso es lo irónico, hermano, porque el proclamar la verdad de Jesús, la única fuente de paz, muchas veces crea conflicto. Pero recuerden que la paz no es la ausencia de conflicto, sino que el resultado de un conflicto interno por el pecado. Y para que ese conflicto ocurra, el pecado tiene que ser confrontado. No puede haber paz sin confrontación. En todas partes del mundo puedes encontrar monumentos dedicados a la paz. Pero ¿sabes qué tuvo que ver para que ese monumento exista? Una guerra. Tuvo que haber una guerra para haber una paz. No puede ser paz si no hay guerra interna con el pecado, hermanos. Y hermanos, hacemos un gran error cuando no confrontamos el pecado, cuando no predicamos toda la verdad de Dios para no ofender. El pacificador no evita lo que compromete la verdad de Dios, aunque sea lo que otros no quieran escuchar. Claro que proclamamos el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, pero también la consecuencia del pecado y el juicio de Dios hacia el pecador. Es más, hermanos, es imposible entender la plenitud del amor de Dios y del perdón de Dios si no entiendes el juicio de Dios. El confrontar de pecado, hermanos, muchas veces crea resistencia, crea conflicto. Jesús mismo lo dijo. Mire qué dice Jesús, Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz en la tierra.
No he venido a traer paz, sino espada. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? El contexto de este versículo, Jesús nos está advirtiendo a los seguidores de que el momento que tú recibas la paz de Dios, vas a ser diferente al mundo. Y eso va a crear conflicto, especialmente con los que no conocen a Dios. Esa es la espada. Esa es la espada que está hablando aquí en este versículo Jesús. Esa espada es el conflicto que se produce cuando proclamamos la paz en el mundo. Antes que venga la paz, tiene que caer la espada sobre el pecado. Antes que venga la paz, el pecado tiene que ser confrontado. Ese es el mensaje del Evangelio. Debemos de dar ese mensaje sin diluirlo, sin adulterarlo. La paz la paz de Dios solo se satisface cuando se confronta el pecado. Hermanos, no podemos sacrificar la verdad, la sana doctrina, si vamos a promover la paz. La paz se logra cuando la pelea, la batalla del pecado se confronta. La paz se produce cuando la verdad de Dios prevalece. Y el pacificador es el que confronta el pecado con la verdad de Dios. El que no compromete la verdad de Dios para apaciguar al pecador. Jesús es el príncipe de paz, pero él no tenía miedo de confrontar el pecado. Y para el mundo, hermanos, Jesús no fue un pacificador. Él vino a interrumpir la paz para muchos. Por eso lo arrestaron y lo sacrificaron. ¿Por qué? Porque confrontó el pecado, pero de esa manera Él trajo la paz en el mundo. Entonces, los pacificadores bíblicos no solo comprometen la sana doctrina, no solo reciben la paz, sino que proclaman la paz. No toleran las mentiras, las falsas ideologías. Pero no solo eso, hermanos. El pacificador recibe la paz, el pacificador proclama la paz y el pacificador también promueve y vive la paz. La paz de Dios gobierna en el corazón y sale en sus acciones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, al que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Cuando somos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios. Nos convertimos en proclamadores de la paz de Dios, pero también promovemos la paz con otros. Atendemos los conflictos con otros. No permitimos que los conflictos nos consuman. El pacificador es el primero que busca la paz. No permite que su orgullo sea obstáculo para buscar la reconciliación. El pacificador no guarda rencores. El pacificador no busca venganza. El pacificador siempre busca la paz con otros. Romanos 12, 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, cuando depende de vosotros, está en paz con los otros. Si no estás en paz, si tú no estás promoviendo la paz, no estás cumpliendo la responsabilidad de un pacificador. Y dice ahí cuando estás posible. Hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Cuándo no es posible? ¿Cuándo no es posible resolver un desacuerdo que llegue a la paz? Cuando ese desacuerdo se trata de la verdad de Dios. Yo nunca voy a estar de acuerdo con alguien que dice que Jesús no es Dios. Yo no puedo estar en paz con alguien que dice falsas ideologías. Es más, yo ni siquiera los atiendo cuando vienen a mi puerta y quieren proclamar una ideología falsa. Porque no va a haber manera que yo me ponga de acuerdo con ellos y esté en paz con ellos. Hermano del mundo, mira la paz como que todas estas sectas, religiones se unan todos y se agarren de la mano y empiezan a cantar Kumbaya. Eso no es la paz, hermano. No podemos estar en paz si estamos en desacuerdo. Si estamos fundamentalmente en desacuerdo que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo no solo es una fuerza. No podemos estar de acuerdo, no podemos estar en paz. Tenemos que estar de acuerdo con la verdad de Dios. Esa es la razón, esa es la manera cuando no es posible, no podemos estar en paz. Pero en los desacuerdos diarios, en las irritaciones de la vida, en los conflictos relacionales,
Especialmente entre hermanos y hermanas en Cristo, el pacificador siempre busca la paz. El pacificador traga su orgullo para promover la paz. El pacificador es rápido de perdonar, rápido de pedir perdón. Y perdona como Dios lo perdonó, incondicionalmente. Dios no solo nos perdonó, dice la palabra, que echó nuestros pecados al fondo del mar y lo olvidó. El pacificador no archiva las ofensas de otro en su corazón, sino que lo echa al fondo del mar. No es como el que dice, cuando mi esposa se enoja conmigo, se pone histérica. No histérica, no histórica, se recuerda de todo lo que yo hice en el pasado. El pacificador permite que el amor de Dios cubra las ofensas de otros y los trata con el amor que Dios lo trató y de la manera que Dios le cubrió sus ofensas. El pacificador, hermanos, es un constructor de puentes. Un puente se construye, un puente no comienza de en medio y de noche a la mañana aparece. Comienza de un lado y se va poniendo piezas poco a poco, poco a poco. El pacificador toma pasos intencionales para crear la paz. El pacificador promueve puentes de paz. Es intencional en sus acciones, en sus actitudes, en sus palabras, para asegurar que todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piensa, está edificando un puente de paz. Otra manera que el pacificador, hermanos, promueve la paz es evitando los chismes. El chisme, hermanos, tiene un efecto opuesto de construir la paz. El chisme es un fuego que consume y destruye toda puente de paz. Destruye los puentes de paz que debemos de estar construyendo. El chisme roba la paz. El chisme roba la unidad de la paz. Siempre he dicho, el chiste es como un hisopo. Lo metes en tu oído, ay, qué rico se siente, hasta cierras los ojitos, ay, qué rico. Pero cuando lo sacas, solo basura tienes. Eso es el chisme. Eso es el chisme. Y el chisme es peligroso, hermanos, porque es fácil de disfrazar. No, yo no estoy chismeando, yo solo estoy diciendo la verdad. No me gusta hablar de esta persona, pero yo no tengo nada contra esta persona, pero no disfracemos el chisme, hermanos. Si estás hablando de una persona y esa persona no está presente, es chisme, simplemente. El momento que menciones a una persona y esa persona no está involucrada, es chisme. El pacificador no es chismoso, no participa chisme. Y hermano, y el chismoso no solo es el que da el chisme, sino el que presta su oído para ese chisme. La manera más fácil de eliminar los chismes es rehusarte a escuchar el chisme. El momento que alguien venga y quiera hablar de otra persona, dígale, ¿sabes qué? No me siento a gusto hablando de esa persona si no está aquí. ¿Por qué no esperamos? Pongamos en pausa y después con esta persona te la traigo y empiezas a hablar. Ahí se va a terminar el chisme. Ahí se va a terminar el chisme. El pacificador no es chismoso, no participa en chisme. Ahora, hermanos, solo para repasar, ¿qué es el pacificador? Es el que ha sido reconciliado con Dios, el que ha sido purificado por la sangre de Cristo y está en paz con Dios. También es el que proclama la paz del Evangelio sin comprometer la verdad y es el que promueve la paz con otros, el que construye puentes de paz. Vamos al último punto. Nos dice también esta bienaventuranza que hay un beneficio para aquellos que promueven la paz. Otra vez, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos, hermanos, la palabra que se usa ahí no está hablando de un bebé pequeño, no está hablando de un niño, está hablando de hijos ya crecidos. Significa estatura, herencia, dignidad, honor, posición, privilegio. Por tu fe en Cristo, el pacificador recibe toda la autoridad del Hijo de Dios. Juan 3:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos
hijos de Dios. El pacificador, hermanos, es hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que debemos reflejar el carácter del Dios al mundo. ¿Quién de aquí puede verse en sus hijos? ¿Quién de aquí puede ver sus actitudes de sus hijos? ¿Quién de aquí cuando sus hijos hablan, hasta cuando caminan, puede ver, ese es mi hijo? Estamos dando la clase de bienvenida hoy y les digo que mi esposa cuando habla como que está gritando, como que está argumentando, pero así hablan en su familia. Y esta mañana precisamente mi hija es una de los líderes de los jóvenes y se dobló el tobillo. Y ella está estudiando para doctora y tenía que estar en la clínica la otra semana y anoche le digo, no puedes ir así, ni siquiera puede caminar. Y dice, no, yo sí puedo, yo creo que puedo. Así cuando entró ahí, caí, todo así, le digo a uno de los líderes, mire cómo está, dígale que no puede ir a la clínica. Y dice mi hija, ya mandé un email. Y le dice, ¿por qué estás regañando a tu papá? Le digo, no, así ellos hablan, es como su mamá, le digo. Hermanos, nuestros hijos aprenden de nosotros. Cuando alguien mira a alguien puede ver, ese es hijo de Dios. Eso es lo que deben de poder decir. Hace 2 meses, 3 meses visité, no, más, a mi familia en Belice. Y no había estado ahí en 8 años. Y no había visto a mi hermana. Hablábamos a veces por WhatsApp, pero casi no nos comunicábamos tanto. Y cuando yo entré y salió mi hermana y me vio, empezó a llorar. Pero no por verme a mí, no porque yo estaba ahí. Dice que cuando me vio exactamente como mi papá, que había fallecido hace unos años. Y eso le recordó a mi papá y empezó a llorar. Si tienen esposas, si sus suegros están vivos todavía, así va a ser su esposo en unos años. Igualitos, así somos. Cuando las personas, hermanos, igual como los hijos reflejan a los padres, el mundo debe ver nuestro carácter, debe ver nuestra conducta, la manera que hablamos y decir, no hay duda que ese es hijo, es hija de Dios. Otros deben de poder ver en nosotros el carácter de Dios, el carácter de un pacificador. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Está diciendo que el pacificador refleja la paz de Dios, refleja el carácter, la conducta de Dios. El comportamiento es algo que dicen, ese tiene que ser hijo de Dios. Proclama el evangelio, proclama la paz, promueve la paz. Hermano, es un tremendo honor tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Porque antes de conocer a Dios, dice la palabra que éramos hijos de Satanás. Éramos enemigos de Dios, en guerra con Dios, en rebeldía con Dios. Pero por la sangre de Cristo, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Un aplauso, hermano, un aplauso para nuestro Dios. Efesios 2, 3 y 5. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor ser convertido de un hijo de ira de Dios! Un hijo que merece la justicia de Dios a un hijo del amor de Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Gloria a Dios! Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un pacificador, tú eres una posesión preciosa de Dios. Tú eres una posesión de valor para Dios. Hermano, si tú mides tu valor por lo que el mundo mide, no vas a sentir tu valor verdadero. Nuestro valor no se encuentra en el mundo. Nuestro valor es ante el Dios creador, Rey de Reyes. Dios corona a sus hijos con los más altos y nobles honores. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, eres de gran valor para Dios. Eres heredero de todo lo que Él posee. Dice la palabra de Dios que eres un tesoro especial de Dios.
El ser hijo de Dios significa que Dios tiene un amor especial y personal por ti. Siempre está a tu lado, nunca te abandona. Él está contigo en las montañas y en los valles de la vida. Aunque no lo sientas, aunque no lo puedas ver, Él está obrando para tu bien. Él nunca duerme. Él es la roca firme en toda situación. ¿Por qué? Porque Él no cambia. El amor de Dios para sus hijos no cambia, hermanos. Igual como nosotros, nuestros hijos pueden fallar, pero no significa que los amamos menos. Y Dios tiene un amor abundante, tiene un amor eterno. Y ese amor que Él sintió por ti, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, no cambia. Él te ama de la misma manera hoy que te amó cuando Él estaba muriendo en la cruz por tus pecados. Y las circunstancias de la vida no van a cambiar tu valor ante Dios. Posicionalmente, nadie puede cambiar tu valor ante Dios. El momento que tú convertiste en hijo de Dios, en ese momento Él te recibió y dice la palabra que ya nadie me lo va a arrebatar de mis manos. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Si tú estás en Cristo, hermano, no puedes ser condenado. Tu valor nunca va a cambiar. Tu valor ante Dios nunca va a cambiar. Dios va a proveer por ti porque Él provee por tus hijos. Él protege a sus hijos. Él es nuestra defensa. Mire que dice Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviaré a Él a las naciones que os despojaron, porque Él os toca, porque el que os toca a la niña de sus ojos. ¿Cuál es la niña de los ojos, hermanos? ¿Sabe? Esa palabra, la niña de sus ojos, literalmente significa la persona en tus pupilas. ¿Han visto a veces están afuera en la claridad y puedes ver en las pupilas la persona que está hablando con otra persona? Esa es la palabra literal de la niña de tus ojos. ¿Y qué pasa, hermanos? Esa niña de tus ojos es un lugar muy sensible y es un lugar que protegemos. ¿Qué sucede cuando se acerca algo a tus ojos? Tus párpados se cierran por reflejo. Mueves tu mano, mueves tu cabeza para protegerlo. Pones tu mano enfrente de tu cara para protegerlo. Eso es lo que hace Dios para sus hijos. Te protege. Es normal, es lo natural para Él, porque tú eres un pacificador. Hermanos, Dios da paz. Dios envió, Él es el Dios de paz. Y Él envió al príncipe de paz para darnos el espíritu de paz, para convertirnos en pacificadores, para que proclamemos su paz y promovemos su paz. El príncipe de paz nos dio el espíritu de paz para convertirnos en proclamadores de paz. Nos purificó, nos reconcilió para proclamar la paz de Dios, para promover la paz en nuestras relaciones con los que no conocen. Y cuando cumplimos eso, hermanos, cuando somos pacificadores, nos convertimos en hijos de Dios, la posesión más preciosa de Dios. Hermanos, en Filipenses 4, ayer tuvimos el servicio del hijo de nuestros hermanos Ávila y Antonio y Elia. Y el hermano vino a hablar y habló de a pesar de perder su hijo, él sentía paz. ¿Por qué él sentía paz? Porque su hijo ya sabía lo que pasó. Ya sabía dónde iba a ir. Y hermanos, es un momento, no puedo describir, no lo siento. Mis papás enterraron a 4 hijos, yo no puedo entender ese dolor. Pero esa paz que se siente es lo que dice Filipenses, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no se puede entender. El mundo no puede entender cómo podemos tener paz en medio de lo que está pasando. Cómo podemos tener paz en medio de las tormentas. Y lo podemos tener porque esa paz no es la paz que el mundo da. Es la paz que promueve Dios en nuestros corazones. Y es la paz, a pesar de las circunstancias de tu vida, tú puedes estar en paz con Dios porque la paz está en tu corazón. La paz no depende de lo que está en tu alrededor. La paz de Dios no es la paz del mundo, sino que es la paz que entra en tu corazón y te permite ver a través de las circunstancias que Dios está en control. Esa es la paz que podemos tener. Podemos tener paz en medio de las tormentas.
Pongámonos de pie, hermanos, para concluir. Vamos a poner un canto en el video para este momento. Y hermanos, si hay alguien aquí que todavía está en rebelión con Dios, si hay alguien aquí que todavía está peleando con Dios, si hay alguien aquí que nunca ha sido reconciliado, que nunca le ha dicho a Dios, Señor, ya no quiero estar peleando, ya no quiero estar en rebelión, yo quiero estar en paz contigo, pasa adelante. Si hay alguien aquí, hermanos, que está pasando por un momento difícil y no tiene esa paz de Dios, pase adelante. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Pase adelante, no tenga pena. Solo Tiempo de pena venir y al altar, tristeza. buscar la paz de Dios. Hay personas aquí que pueden orar por usted si necesita oración. Pasen adelante. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener Puedes
cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por habernos concedido la paz a través de la obra de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser proclamadores de esa paz con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre, a no comprometer la verdad, a no comprometer la justicia, a valorar la verdad, que es la única que puede vencer el error del enemigo y promover la paz. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, que nos hayas buscado para hacer las paces, que nos hayas hecho pacificadores, privilegiados para ser tus hijos. Por todos los que están aquí, Padre, que no han hecho paz contigo y aún están en guerra contigo, que no han entregado la batalla a ti, que este sea el día que reconozcan que tu Hijo murió en la cruz y resucitó para que ellos puedan tener esa paz. Gracias, Padre, por vencer el pecado. Que este sea la noche, Padre, que abramos nuestros corazones, el día en la tarde, que recibamos a tu Hijo y que encontremos por fin la paz que nos convierte en pacificadores. Oramos esto en el nombre del Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a un canto más, hermanos. Hermanos, el viernes tuvimos nuestra noche de adoración y ayuno, hicimos ayuno. Yo hice ayuno y algo que hice durante el ayuno, escuché alabanzas todo el día. Y hermano, ese fuego no se me puede apagar, no puedo parar de escuchar alabanzas. Ya los alabanzas se sienten más profundos para mí ahora y eso quisiera que tengamos. Vamos a hacer una alabanza más, pues qué bueno es alabar al Señor. Y hermanos, pero cuando cantemos como que sí es bueno alabar al Señor. Démosle un aplauso. No tenemos miedo para aplaudir cuando vemos un partido de fútbol y le aplaudimos y gritamos. Pero el vencedor, sobre todo vencedor, es Jesús. Y vamos a aplaudir, vamos a agradecerle a Dios una vez más. Puedes alabar, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre puedes alabarte y gozarme de tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre puedes alabarte, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande su amor, grande es tu gloria. Dios les bendiga, que tengan buena semana, hermanos. Diga, porque grande eres tú, porque grande eres tú. Dios los bendiga.